¿Qué opinas del viaje a la India que realizó George Harrison? No, el viaje a la India lo hicieron los 4 Beatles. El primero que se aburrió fue Ringo, que dijo con permiso. Buscaban, mucha gente que tiene éxito y dinero busca un rollo espiritual que a mí me parece un tanto espurio, no sé. A mí me parece un tanto espurio. Me parece quiero que haya algo más allá de la realidad, y la realidad no me satisface, no me llena. Y es esta espiritualidad de la que se aprovechan todos los gurús, ¿no? Que van con la gente que tiene dinero y poder para depredarlos, ofreciéndoles una espiritualidad que me sigue pareciendo falsificada. ¿Qué significa expandir la conciencia? Nada. Nadie te lo puede explicar. ¿Qué significa desarrollarte espiritualmente? Nada. Nadie te lo puede explicar. Es sentir que tienes un enorme hueco en tu interior y ese hueco no se llena con nada. Se puede llenar con la realidad, se llena mirando el mundo de frente y diciendo, mira qué bien, ¿no? No está nada mal esto. Mira, hay perritos, y hay niños, y hay olas, y hay atardeceres. Y hay gente esencialmente buena, aunque haya mucho hijo puta, la gran mayoría no lo son. Y hay cosas asombrosas en las profundidades del mar y en lo alto de los cielos, ¿no? Estoy pensando en este tipo de fenómenos eléctricos que se descubrieron apenas hace 20 años, que antes la gente creía que eran ovnis. Los sprites y otros, no me acuerdo los nombres de todos. El Red Jet. Entonces, cuando te enseñan que la realidad no es suficiente, no lo vas a llenar con nada. Cuando te enseñan que el universo es lo suficientemente maravilloso y la vida es lo suficientemente asombrosa como para poderte empapar de ella todo el tiempo y no todavía entenderla, cuando te enseñan a asombrarte por los hechos y no por las fantasías, y si te vas a fascinar por las fantasías, fascínate por la creación fantástica, por el cine, por la televisión, por la literatura, por la pintura, por aquello que es la fantasía convertida en emoción, no la fantasía de expandir tu conciencia, ¿no? Al enseñarle a la gente que la realidad no basta, le creas un agujero que no puede llenar con nada y que acaba siendo depredada por la peor gente.